Gloria a Dios. Por mis culpas, todo entero, Él se entregó. Fue molido, fue muerto, pero para darnos a nosotros la salvación, para extender su gracia y su misericordia a un pueblo escogido. Vamos a ir a la palabra, son tan amables, en el libro de Zacarías, capítulo 4. Zacarías capítulo 4, leemos desde el versículo 1 en adelante. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Oramos. Amantísimo Señor, Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, Señor, escrita, Señor. Ahora humildemente pedimos que seas trayendo la unción, la revelación, Señor, de tu Espíritu Santo sobre este texto, y que pueda, Señor, entrar en lo más profundo de nuestro corazón, en el cual, Señor, nosotros con sinceridad podamos venir y creer, Señor. Vivir lo que oímos, porque dice tu palabra: la fe viene por el oír, Señor. Que podamos vivir y salir de aquí, Señor, con un corazón lleno de gozo, Señor. Un corazón rejuvenecido, Padre amado, restaurado. Un corazón nuevo, Padre amado. Que tú nos des las fuerzas para seguir adelante, para seguir perseverantes, Señor. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, Señor. En el fin del fin, Señor. Ayúdanos, Señor, para continuar, para llegar, Señor, hasta el último día, Señor, en el cual estemos en este tiempo, Señor, en esta dimensión de tiempo, Señor. Pero que hasta el último minuto, Señor, estemos de tu mano, Padre Celestial. Estemos a tu lado, dejándonos guiar, dejándonos ayudar, dejándonos enseñar, y que tu gracia y tu misericordia estén con nosotros, amado Padre. Gracias, Señor. Dejamos el servicio en tus manos. Pedimos tu guianza, tu Espíritu Santo, que sea hablándonos, enseñándonos en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos en esta noche. A los que nos visiten por primera vez, por segunda vez, son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a estar hablando un pequeño pensamiento en esta noche, tomado del mensaje predicado por el santo profeta de Dios, el mensaje de gracia. Hemos leído Zacarías 4. Esa escritura, dice el profeta, que nos habla de un tiempo en que venía la reedificación del templo. Se estaban preparando para reedificarlo. Y allí la escritura le habla a Zorobabel, el cual era un príncipe, por el cual iba a ser llevado a cabo esta reedificación del templo.
Zorobabel, un príncipe en esos tiempos. Dice la escritura, y a Zorobabel, vamos a leer allí en el 8 y el 9. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, le está hablando Dios al profeta Zacarías, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Así que por manos de Zorobabel iba a ser echado el cimiento, ¿verdad? Y iba a ser terminada esta casa. Y nos dice, esta piedra de corona vendrá con aclamaciones de gracia. La piedra de corona nos apunta hacia el tiempo del fin, donde cuando ya esa casa iba a ser terminada, iba a venir esa piedra de corona con aclamaciones de gracia. Pero aquí estamos viendo un tipo y sombra, ¿verdad? Está hablando de la reedificación del templo. Y si nosotros miramos por la palabra, el séptimo mensajero, dice la palabra, él es quien vendría a hacer volver el corazón de los hijos a los padres. En otras palabras, reedificar la iglesia nuevamente. Porque la iglesia había venido a través de las edades, ¿verdad? Dios venía lidiando con ella, pero el hombre también, el diablo a través del hombre, metiendo sus manos y queriendo dañar esta obra de Dios. Allá nos está hablando del templo. Para nosotros en lo espiritual es lo que nosotros vemos hoy, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesucristo. Zorobabel como un príncipe allá en Israel. Pero para nosotros la profecía dice, el séptimo mensajero vendría a hacer volver la fe de los hijos a los padres apostólicos, al fundamento, ¿verdad? Dice la escritura, y Zorobabel con sus manos echaría el fundamento, el cimiento y la acabará. Así acabamos de leer aquí en el versículo 9. Cuando venga el príncipe, proclamará gracia, gracia. Vendría este mensaje, lo cual es la piedra de corona. Ya para la terminación, la culminación, con aclamación de gracia, un mensaje que iba a venir con la gracia destinada de Dios para su pueblo. Encontramos que la gracia de Dios se manifestó desde un principio. La gracia es infinita, ¿verdad? Porque es un atributo de Dios. La gracia vino y se manifestó allá cuando estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios había creado este paraíso, ¿verdad? Hermoso, perfecto. Estaban allí Adán y Eva en el hogar que Dios les había dado. Ellos estaban viviendo de una manera muy feliz, ¿verdad? Estaban cubiertos, ¿verdad? Con toda la gracia de Dios. Hasta que bajó el enemigo y metió allí, ¿verdad? Su plan. Cuando cayó allí Adán y Eva, ¿verdad? Entonces dice que Dios debía haberlos aniquilado en ese momento, pero la gracia fue manifestada. Dios proveyó un cordero, ¿verdad? Un sacrificio perfecto, el cual pagaría, ¿verdad? Ese precio que ellos debían haber pagado. Y gracia fue manifestada y Dios permitió que viniera, ¿verdad? La redención por medio de la sangre. Encontramos que la gracia se manifestó en los tiempos de Moisés. Moisés, ¿verdad? Un profeta de Dios. Dice que él venía trayendo al pueblo, ¿verdad? Sacándolo de Egipto. Un profeta en la escena, sacando al pueblo de Dios de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la religión. Pero este profeta iba caminando hasta que un día Dios le dijo a él que le hablara a la roca. Dijo, háblale a la roca para que brote agua de allí, ¿verdad? Dice que él la golpeó 2 veces en desobediencia, queriendo mostrarle al pueblo que él podía hacer algo por medio de sus capacidades. Él quiso golpearla y la roca brotó agua. Pero en ese momento, dice el profeta, allí Dios pudo haberle aniquilado por haber desobedecido su palabra. Pero gracia fue manifestada en ese momento, ¿verdad? Y Dios le perdonó a Moisés. Cuando llega Moisés al fin de sus días, entonces Dios lo lleva
al monte, ¿verdad? A la cumbre y le dice, mira para allá, Moisés, allá está la tierra prometida. ¿Te acuerdas que yo te dije que le hablara a la roca? Por esta razón tú no vas a entrar allá. Moisés estaba a punto de ser levantado, ¿verdad? A punto de morir y que el Señor Jesucristo lo llevara con él. Y Dios le mostró. Entonces, tal vez, dice el profeta allí, unos hermanos decían, pues parece una injusticia que Dios, habiendo Moisés siendo tan fiel, ¿verdad? Aunque le hubiera fallado a Dios, pero fue un profeta que se esforzó, trajo a su pueblo, lo trajo de la esclavitud, ¿verdad? Lo trajo a través del desierto. Y todo lo que Moisés trabajó y a última hora dice que no le dio lo que le había prometido. Pero dice el profeta de Dios, eso es un disparate. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración, allí estaba Moisés, ¿verdad? Estaba Elías también con él. Estaba más vivo que nunca. Dice el profeta, Moisés tal vez murió, tal vez Dios lo sepultó en algún lugar, pero nuevamente lo resucitó. Y Moisés estaba vivo, allí hablando con el Señor Jesucristo. Estaba ya en la eternidad con Dios. Encontramos que en una ocasión una mujer estaba enferma con un flujo de sangre. Dice que había padecido por muchos años por los médicos. Y esta mujer venía escuchando, ¿verdad? Que había un profeta, que había un hombre que predicaba, que sanaba enfermos. Ella en su corazón, ella creyó. Y ella empezó a clamar y a pedirle a Dios en oración. Y ella pensó y dijo, si tan solo pudiera llegar a Él, acercarme y tocar el borde de sus vestiduras, yo sé que yo sanaré. Y eso es lo que a veces falta en muchos de nosotros, la fe para acercarnos de la manera correcta a Él. Y que tan solo pudiéramos tocar el borde de sus vestiduras y alcanzar esa gracia destinada que es para nosotros, los hijos de Dios, que podemos creer en su palabra. Esta mujer, por en medio de toda la gente, se abrió paso luchando, ¿verdad? Y tal vez la pisaban, tal vez la empujaban, pero ella perseveró hasta el fin, hasta que logró tocar el borde de sus vestiduras. Y tal vez nadie se dio cuenta, todo siguió normal, aparentemente, hasta que Jesucristo sintió que se debilitó y le preguntó a sus discípulos, ¿alguien me tocó? Entonces ellos trataron de hacer que pareciera, ¿verdad? Como una pregunta, como algo tonto. Le dijeron, Señor, pero todo el mundo te está tocando. ¿Por qué dices que alguien me ha tocado? Él dijo, yo sé que alguien me tocó, porque alguien se acercó con fe y pudo sacar esa gracia de mí. Esa gracia fue extendida en ese momento y esta mujer fue sana. El Señor Jesucristo la buscó y cuando la encontró le dijo, tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. La gracia de Dios destinada a los hijos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo empezó a lidiar con su iglesia, después de que vino a través de las edades, el diablo metiendo allí ese gusano, ¿verdad? Que empezó a dañar el árbol novia. Pero él había prometido la restauración. Vino la justificación con Lutero. Fue un poquitico de luz, ¿verdad? Que ellos pudieron ver. Lo cual el mensaje para ese día fue: el justo por la fe vivirá. Que éramos salvos por la justicia, ¿verdad? Mas no porque nosotros, por nuestras obras, hiciéramos algo. Luego caminó otro poquitico de luz y ellos iban madurando, ¿verdad? En conocimiento, en revelación. Vino el mensaje con Wesley, el mensajero para ese tiempo, el cual fue la santificación. Dijeron, pues debemos buscar santidad, debemos apartarnos del pecado, debemos separarnos, debemos buscar santidad con Dios. Y fue tanta la santidad en ese tiempo, ¿verdad?, que se vivió, que aún, dice, nos cuenta la historia, que aún a las hermanas casi no se les permitía usar ni siquiera la argolla del matrimonio, porque era una santidad en la cual se estaba manifestando, ¿verdad?, esa forma, esa etapa de la gracia de Dios. Luego vino la edad pentecostal con la restauración de los dones, abriendo paso, ¿verdad?, haciendo la cama para que llegara el grano,
lo cual era el Espíritu Santo ya manifestado, el grano maduro, y es la edad en la que estamos nosotros, pero no es otra edad de la iglesia, es nosotros saliendo del tiempo, ¿verdad? Saliendo de la edad de afuera y entrando en eternidad, porque afuera lo que gobierna al mundo es la edad de la Odisea, y afuera se mueve un espíritu laodiceaico, es una atmósfera pesada, es una atmósfera que manipula las mentes de la gente, es una atmósfera pervertida, ¿verdad? El cual daña la mente de los hombres, daña la mente de las mujeres y quiere torcer todo. Es una atmósfera de incredulidad, y nosotros como creyentes no debemos permitir que esa atmósfera de la Odisea entre a nuestras vidas. Porque a veces nosotros, cuando queremos orar, arrodíllese usted a orar a ver qué pasa. ¿Qué empieza usted a sentir? Que se cansa, ¿verdad? Para empezar, antes, con solamente usted pensar, ya siente no hacerlo. Siente que alguien le dice, ¿para qué va a orar? ¿Para qué se va a arrodillar si usted está cansado? ¿Para qué va a estar allí si Dios no le escucha? Luego usted hace el esfuerzo y se arrodilla y lleva orando unos segundos o 1 minuto, 2 minutos, y ya usted se cansa, ¿verdad? Hay una atmósfera, usted quiere entrar a la presencia de Dios y hay un espíritu pesado, ¿verdad? Y usted tiene que romper y luchar contra eso, tiene que entrar en como en meditación con Dios, de tal manera que le empiezan a llegar pensamientos, cosas, ¿verdad? De lo que usted hizo en el día, de lo que tiene que hacer mañana. Empieza usted a luchar y a luchar porque hay una atmósfera de la Odisea aquí encima. Es algo invisible que no se ve, pero es una atmósfera pesada. Entonces usted tiene que romper toda barrera, ¿verdad? Romper toda atmósfera, todas esas dimensiones, hasta que usted pueda entrar a la presencia de Dios y sentir que usted habla con Él de boca a oído y que Él le responde, ¿verdad? De corazón a corazón, pero rompiendo toda atmósfera, ¿verdad? La atmósfera de la Odisea es la que se mueve allá afuera, pero Dios nos saca de allá y nos trae a su palabra, a que seamos participantes de esa gracia divina que Él ha destinado para su pueblo. Así que encontramos que esas 3 etapas de la gracia, ¿verdad? Justificación, santificación, viene el nuevo nacimiento y viene el bautismo del Espíritu Santo. Eso sucedió cuando Dios estaba restaurando, ¿verdad? Trayendo la iglesia nuevamente, así como Zorobabel estaba ya reedificando el templo. El Señor Jesucristo estaba acá reedificando su iglesia, porque lo natural es tipo lo espiritual. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Lo que nos muestra el Antiguo Testamento es lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Este templo que estaba reedificando allí Zorobabel, que era el príncipe, ¿verdad?, encargado de hacer esta obra, dice el profeta, a ver si lo tengo por aquí apuntado. Bueno, no creo que no lo anoté, pero dice, yo creo que el príncipe destinado para que reedifique la iglesia del Señor Jesucristo es el 7º mensajero, el cual traerá la restauración, justificación, santificación, el nuevo nacimiento. Pero esto, cuando llegamos nosotros al mensaje, encontramos que esta etapa sucedió con la iglesia siendo restaurada, pero encontramos que eso debe suceder con nuestra vida también, con cada uno de nosotros individualmente, ¿verdad? Debemos caminar porque esta es la manera de acercarnos a la gracia de Dios. No hay otra manera. La gente afuera habla de la gracia en las iglesias, ¿verdad? La gracia, porque la Biblia nos enseña, pero hay un orden. ¿Cómo yo me acerco? ¿Cómo yo puedo recibir esa gracia de Dios? Entonces el mensaje nos muestra por la palabra y nos dice, hay 3 etapas en las cuales debe pasar cada creyente, cada individuo. Pero esa gracia va a ser destinada a nosotros cuando nosotros nos encontramos acá, que ya hay un templo reedificado, ¿verdad? Porque estamos ya en la edad, en la piedra de corona. Cuando estamos aquí, nosotros salimos de la edad de la Odisea y estamos en la palabra, nos encontramos en la piedra de corona. Un templo ya reedificado, en otras palabras, una iglesia ya restaurada. Y nos encontramos aquí con un orden establecido, ¿verdad? Un pastor,
conducta, orden y doctrina de la iglesia. Un ministerio quíntuple, nos dice la palabra, para perfección de los santos. Un ministerio quíntuple y un ministerio para administrar esa gracia de Dios. ¿Cómo va usted a acercarse a la gracia de Dios cuando a veces nuestra actitud no es correcta con el ministerio que Dios ha colocado para administrar esa gracia de Dios? ¿Cómo vamos a nosotros recibir esa gracia de Dios cuando no hablamos con nuestro pastor, el hombre que Dios ha colocado para que nosotros podamos tener ese diálogo, ¿verdad? Para que Él nos pueda orientar, nos pueda mostrar. ¿Cómo vamos a recibir esa gracia de Dios cuando queremos hacer las cosas nosotros mismos? Tal vez leemos un texto, leemos la Biblia, lo interpretamos de la manera que pensamos y creemos que estamos bien. Y cuando viene la palabra a tratar de ubicarnos, a tratar de colocar cada cosa en su lugar, la rechazamos. Pero Dios, por medio de este ministerio quíntuple, nos está direccionando, nos está mostrando, está administrando esa gracia, ¿verdad? Está colocando cada cosa en orden, cada cosa en su lugar. Y esa es la forma en que la gracia de Dios es manifestada a sus hijos. ¿Cómo vamos nosotros a rechazarla? A veces decimos, Señor, dame de tu gracia, pero no sabemos que Dios nos la está dando y a veces no la queremos recibir. Esa gracia se manifiesta para sus hijos, pero nosotros debemos reconocer cuál es esa gracia que Dios ha manifestado. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 1:20. Vamos a leer primero Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Gracia y paz de Dios y de sus 7 espíritus. Y Apocalipsis 1:20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada ángel, cada mensajero, cada enviado de Dios, trayendo la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer en Efesios 2, desde el 20 al 22. Dice la palabra, Efesios 2, del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ve usted el fundamento que iba a traer el séptimo ángel? Así como Zorobabel traía, dice la profecía, el fundamento, y acabará esta reedificación de esta casa. Él traerá la piedra de corona. Edificados, dice la palabra, sobre el fundamento de los apóstoles. Nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el fundamento de Pablo, de todos los apóstoles. Esto fue lo que siempre nos apuntó el séptimo mensajero, porque estaba trayendo la reedificación de su iglesia. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué está siendo reedificado usted? Para morada de Dios, porque usted es el templo santo del Señor Jesucristo. Esa reedificación está hablando de un edificio, ¿verdad? Como una gran pirámide. La reedificación del templo de Cristo. Dice el profeta que esa gran pirámide allá en Egipto, cada piedra está colocada perfectamente, que ni siquiera una cuchilla de afeitar cabe en medio.
Cada piedra es cortada y la ciencia no ha podido con aparato ni maquinaria lograr hacer algo igual. Dice el profeta, tendría que ser con poder atómico. Esa gran pirámide allá en Egipto. Dice, asimismo, este templo que está reedificando el Señor Jesucristo, tiene que ser cortada cada piedra con la espada de la palabra, de tal manera que todos estemos unidos en un solo cuerpo, que no quepa nada en medio nuestro, que no quepa en medio nuestro ningún resentimiento, de celos, ni de rencor, ni de envidia, ni de nada en contra de su hermano, que estemos tan unidos como esa gran pirámide, que en medio de nosotros no haya nada, y que nada de manufactura del hombre, de religión ni de denominación, nada edificará ese templo, porque no puede. Así como allá en Egipto esa gran pirámide, el hombre no tiene maquinaria, ¿verdad? Asimismo el hombre no tiene maquinaria para reedificar este templo santo del Espíritu de Dios, para reedificar y restaurar esta iglesia. Es solamente con el poder del Espíritu Santo. Porque dice aquí la Escritura, no es con fuerza, ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. La gracia destinada a los hijos de Dios. El mensaje de gracia fue el mensaje que trajo el séptimo ángel. Un mensaje que lo recibió a usted como llegó. No importa lo que usted traía, ¿verdad? Sus problemas. No importa si usted traía dificultades, enfermedades. No importa si usted traía desbaratada su vida, desbaratado su hogar. Así lo recibió y Dios empezó a restaurar su vida. Dios empezó a darle el crecimiento, la madurez, a quitarle todo lo que le estorba, ¿verdad? A quitarle todo lo de pecado, todo lo del mundo. Y comenzó a colocarlo en la posición correcta, como esa piedra cortada con la espada, colocada allí con las otras piedras, formando ese gran edificio. Porque cada uno de nosotros es una piedra, pero que con la espada de la palabra está siendo pulida, está siendo tallada, está siendo quitada y cortada de tal manera que cuando se coloque en el lugar, ella encaje allí perfectamente, ¿verdad? No puede ser colocada una piedra y cuando venga la otra encima, resulta que ya no cabe porque la otra no se le cortó, ¿verdad? El Espíritu Santo le quita a usted cualquier cosa contraria a la palabra, para que cuando venga a ser colocada una piedra enseguida de usted, ella también quepa perfectamente. Cada uno de nosotros estamos siendo unidos tan perfectamente y Dios está separando, ¿verdad? Todo espíritu contrario, cualquier cosa que usted tenga en su corazón, en su vida. Pero si nosotros nos dejamos moldear de esa gracia, ¿verdad? Que esa gracia nos rescató, esa gracia nos trajo a la palabra, nos redimió. Esa gracia, ese amor del Señor Jesucristo nos da lo que necesitamos para ser sumergidos en ese cuerpo, para ser nosotros reedificados juntamente con ese edificio y formar parte de esa iglesia que es esa gran pirámide. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? El conflicto del infierno somos nosotros. Todo el conflicto, ¿verdad? Todo lo que el infierno está tratando de hacer es por causa de nosotros. ¿Por qué sucede lo que sucede día a día? ¿Por qué pasan cosas? Es porque el diablo está procurando, ¿verdad?, dañar a los hijos de Dios. Es porque el diablo está tratando de desanimarlo a usted, de acabarlo, de que usted eche para atrás, de que usted vuelva al pecado, de que usted vuelva al mundo. Es porque el diablo lo quiere colocar a usted en contra de su hermano, en contra de su hermana. Todo el arsenal del infierno está en contra de usted, por usted creer este mensaje, por usted pararse por la palabra, por usted querer caminar, porque esa gracia ha sido manifestada a usted. El diablo no ha podido hacer lo que ha querido por causa suya, porque usted todavía está aquí. Porque el Espíritu Santo está operando en usted. Entonces el diablo tiene un parámetro, ¿verdad?, marcado, que no le permite a él obrar todo lo que él quiere hacer en su plan. Pero un día de estos, ese gran edificio de Dios, va a llegar la última piedra y va a ser levantado. Entonces esa novia será llevada en el rapto. Y el diablo entrará ahora sí a operar todo lo que tiene para hacer su plan.
Pero mientras usted esté acá, Él no puede hacer eso. Pero cada uno de nosotros debemos pensar, bueno, yo tengo que colocarme en esa posición. Yo que soy una piedra de ese edificio. ¿Y cómo es que yo dónde voy a encajar? O si no encajo, ¿qué es lo que me pasa? Señor, quítame lo que me sobra para yo poder encajar en esa piedra. Ayúdame, Señor. Moldéame para yo poder encajar. Yo necesito estar allí, en ese cuerpo, en esa piedra, en esa pirámide, para que Él me pueda levantar con todo su cuerpo, con toda su iglesia. Nosotros aquí somos un estorbo, ¿verdad? Para el mundo. Somos un estorbo para la religión, para la denominación. Somos un estorbo para el que no quiere nada con las cosas de Dios, por causa de la palabra. Somos como tropiezo, ¿verdad? Un estorbo, una piedra que hace caer. Pero somos una bendición para aquel que quiera conocer de la palabra de Dios, para aquel que tenga hambre y sed de justicia, para aquel que quiera ser alumbrado en medio de su oscuridad. Hay mucha gente afuera en esa oscuridad, en ese pesimismo, en esa atmósfera de pecado. Hay mucha gente afuera que se está muriendo por un poquitico de agua, ¿verdad? Por un poquitico de amor. Se está muriendo de sed. Y usted, para esa persona, usted es la luz, usted es la gracia, usted es la misericordia de Dios. Cuando usted puede con su vida dar un testimonio, cuando usted puede vivir, ¿verdad? Lo que usted profesa. Cuando usted con su vida, entonces la gente va a decir, la gente no está escuchando aquí, no está viniendo a escuchar un culto, pero con su vida usted le está predicando, con hechos, ¿verdad? Entonces la gente se está saciando un poquito esa sed que tiene de Dios. Y tal vez esa sed empiece a pedirle más hasta que esa persona quiera conocer más de Dios, hasta que esa persona quiera venir y ser también participante, ¿verdad? De la gracia de Dios. Es la gracia manifestada de Dios, administrada por los hijos de Dios en un orden perfecto. Así como la sangre, ¿verdad? En el cuerpo humano la sangre la bombea al corazón y va por todas las venas, por todas las arterias. Hay una sangre que sale, da la vuelta y llega nuevamente al corazón, ¿verdad? Es purificada y vuelve y sale y se está moviendo por todo el cuerpo, está circulando. Esto hace que haya vida en todo su cuerpo. Si esa sangre se acabara, entonces se acabaría la vida en su cuerpo. Si esa sangre no circulara, entonces se acabaría la vida en su cuerpo. Si usted detiene esa sangre, usted se amarra algo en el brazo o en el dedo, la sangre es como se le pone un obstáculo, ¿verdad? Se frena y luego su dedo o su mano empieza a colocarse morada porque la sangre no está circulando. Entonces su mano empieza a morirse. Cuando esa sangre no está circulando, entonces nuestra vida empieza a morirse. Porque es la sangre de Dios la que nos da a nosotros la vida, la que nos hace caminar como creyentes, como cristianos. Pero hay unas venas gruesas por las cuales va todo el torrente sanguíneo, ¿verdad? Como un tubo. Y luego de esas venas gruesas va a otras más delgaditas. Y luego otras más delgaditas hasta que llega al último rincón de nuestro cuerpo, a donde las venas más chiquiticas llegan hasta las partes más pequeñas. Pudiera ser el dedo meñique, ¿verdad? Una vena grande no lograría llegar acá porque no cabe. Pero hay una vena chiquitica que trae la sangre, la misma sangre que empezó acá, por la vena grande llega hasta el último rincón. Y esa misma sangre, ¿verdad? Esa misma gracia que Dios envió, esa misma gracia que Dios a través de sus mensajeros destinó, ¿verdad? A través de sus mensajeros se le envió. Esa sangre vino por el ministerio quíntuple. Esa sangre viene por usted que escucha. Y cuando usted puede llegar hasta los lugares donde tal vez otro ministerio no pudiera estar, usted está haciendo que esa sangre circule por todo el cuerpo de Cristo. Pero si usted se queda callado, si su vida no testifica, ¿verdad? Si su vida no es lo que dice la palabra, entonces se está me enredé, pero se obstaculiza, ¿verdad? La sangre se frena. Entonces, la vida no está corriendo, empieza a morirse, ¿verdad? Empieza a morirse esa partecita del cuerpo de Cristo. Pero si usted deja que esa vida circule, esa sangre
Que esa gracia fluya, ¿verdad? Y que pueda llegar hasta el último rincón, hasta la persona que usted le pudiera testificar, hablar con su vida, o sea, darle un testimonio. Esa gracia está siendo manifestada. Ese es el mensaje de gracia que Dios nos envió a través del séptimo ángel. ¿Cuántos lo pueden creer? La gente dice, no hay profetas, no creo en profetas, para ese tiempo no son. Pero usted, con su vida, es la palabra hablada. Es la palabra hablada por un profeta. Usted, con su vida, es el fruto de lo que predicó un profeta. Usted, con su vida, es el resultado de un mensaje traído por el séptimo ángel. O sea que no podemos tapar el sol con un dedo. La gente no puede decir, no hay profetas, porque si su vida muestra que en usted está el mensaje, entonces no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Con hechos usted está demostrando que hay un mensaje real, que hay un mensaje vivo, que hay un mensaje revelado traído por el séptimo ángel, ¿verdad? A veces pensamos que como turistas, ¿verdad? Queremos estar en la iglesia como turistas. Como, bueno, yo voy a ver qué sermón escucho hoy y me deleito escuchándolo y qué bueno sermón, qué bonito y listo. Como espectador, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que somos protagonistas, actores. Nosotros somos los que ocasionamos las cosas, los que causamos las cosas. A veces nos sentamos a esperar, bueno, voy a esperar a ver que el Señor venga y que venga todo lo que tiene que suceder, el rapto y bueno, yo voy a esperar. Pero usted no puede sentarse a esperar, usted es el que debe causar eso. Usted es el actor, usted no debe estar sentado en la silla mirando. Ahora, eso en una forma espiritual, ¿verdad? Porque debemos venir a sentarnos a escuchar la palabra. Pero en la forma espiritual usted debe entender que usted no debe quedarse sentado, sino reconocer que usted es un actor, un protagonista. Usted es el que va a causar las cosas. Usted es el que va a causar lo que dice aquí la palabra, que la profecía se cumpla, que el rapto venga, que la manifestación de los hijos de Dios vengan. No podemos decir, bueno, esperemos que Dios haga la manifestación de los hijos de Dios y cuando esperemos que suceda y a ver entonces cómo es que vamos a hacer. No, usted debe decir, Señor, yo debo ocasionar eso. Decir, Señor, yo quiero que eso suceda, muéstrame, guíame, enséñame, instrúyeme, lléname de tu poder, de tu Espíritu Santo, quítame todo el pecado, quítame todo el mundo. Yo quiero rendirme a ti, yo quiero que se manifieste su gracia a través de mí. Yo quiero que venga todo eso que nos dice el mensaje. Yo quiero que venga la manifestación de los hijos de Dios, porque la naturaleza está gimiendo, está clamando, está diciendo, ¿dónde está mi Dios? ¿Quién es el Dios de la tierra? La palabra nos dice que es el hombre. Y la naturaleza está clamando porque venga, ¿verdad? El que la va a gobernar. Porque Adán fue el que gobernaba la naturaleza, la tierra. Lo que Adán decía, eso se obedecía, ¿verdad? Si Adán decía, monte, colócate allá, el monte se corría. Si Adán decía, aves, vengan acá, aparecen en mi hombre, ellas obedecían. El Dios de la tierra. Esta tierra es su heredad. Esa tierra es para usted. Esa tierra es para los hijos de Dios. Todo lo que Dios creó, los paisajes, las naturalezas, el Señor Jesucristo nos los dio a nosotros. Pero eso lo está disfrutando el pecador, lo está disfrutando el enemigo. Nosotros debemos reclamar que eso es de nosotros. Pero hasta que no digamos, yo soy el que lo voy a ocasionar, yo soy el que lo voy a causar, yo soy protagonista, yo soy el actor. Cuando no reconozcamos eso, pues nunca va a pasar nada. Pero si usted viene a su posicionamiento, ¿verdad? Entonces Dios lo va a colocar en su lugar y Dios le va a mostrar a usted lo que debe hacer, le va a revelar. Y por medio de la fe, entonces usted empieza a obrar las obras de Dios. Usted no tiene que venir con dudas, bueno, ¿y qué me toca hacer? Yo no sé, no. Simplemente por la fe, Dios lo va a guiar. Y Dios le va a colocar y usted va a saber inmediatamente. Porque la fe es revelación. Entonces usted va a ver y va a saber, bueno, yo nací para esto, Dios me trajo al mensaje para esto, Dios me trajo a su cuerpo para esto, entonces yo para esto soy bueno.
Y no hay nadie igualitico a mí. Solamente es un solo miembro de ese cuerpo que cumple esa función, ¿verdad? Solamente y nadie lo reemplaza, porque ese miembro es el único que puede hacer eso, nadie más. Cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función. Así sea el dedo índice derecho igual al índice izquierdo, parecen ser iguales, pero son diferentes. Cada uno cumple una función en su mano correspondiente. Así cada miembro de nosotros. Nadie es igual a nadie. Dios a cada uno lo tiene para un propósito, para utilizarlo en algo en especial. Y usted es el único que puede hacer eso. Nadie lo puede reemplazar. Así que usted debe reconocer y pedirle a Dios, colóqueme en mi posición, Señor, para yo saber qué es lo que debo hacer. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y después de este mensaje, ya no hay nada más. La gracia de Dios es este mensaje traído para su pueblo. Después de este mensaje, ya no hay más gracia. No podemos rechazar. La gente afuera, si rechaza, entonces es perdición para ellos. Pero si recibe, entonces recibe la gracia y la misericordia de Dios. Aquí ya termina su plan. La gracia es levantada juntamente con sus hijos y ya no hay más oportunidad. El mensaje de gracia enviado por Dios a través de sus mensajeros para los hijos de Dios. Coloquémonos de pie si son tan amables. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Nadie puede decir, yo no necesito. Nadie puede pensar que porque es algo, no necesita. Que porque tiene un cargo, que porque tiene un oficio, que porque tiene una posición, no necesita. No. Todos necesitamos de la abundante gracia de Dios para nuestra vida. Cerremos nuestros ojos y oramos dándole gracias al Señor. Padre bondadoso, amado Señor, gracias por este mensaje que nos has dado en esta noche, el alimento para nuestra alma. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que podamos recibir la revelación, Señor, de esta palabra que nos has dado, Padre amado. Que podamos emprender, Señor, cada día esta caminata, Señor, cada día en esta batalla en la cual estamos, Señor, como un verdadero soldado de la fe, parándonos firmemente en este precioso mensaje que nos has dado, lo cual es tu gracia manifestada a nosotros. Que podamos apreciarla demasiado, Señor, valorar lo que significa para nuestra vida, Señor. Que tú nos trajiste, Señor, del pecado, del mundo, de la miseria, de las tinieblas, de toda atmósfera pesada, incredulidad, y nos trajiste a tu palabra para creer, Señor, en tu mensaje, para creer que tú has enviado un profeta, Señor, para este tiempo, trayendo, Señor, la administración de esta gracia soberana, Padre amado. Ayúdanos a seguir adelante, perseverando, Señor, caminando firmemente, creyendo a toda tu palabra, Señor, obedeciéndola, esforzándonos cada día más y más, perdonándonos los unos a los otros, Señor, que podamos amar a nuestros hermanos y aún más a nuestros enemigos, a quienes nos ofenden, a quienes nos hacen mal, Señor, porque así lo dice tu palabra. Que podamos proyectar esta gracia, Señor, a toda persona que quiera recibir, Señor, de esta agua de vida que sacia su ser, Padre amado. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre celestial. Oramos, Señor, por todas las necesidades que haya en tu pueblo, Padre amado. Necesidad física, necesidad en el alma. Que tu gracia sea manifestada, Señor. Que podamos venir con fe, Padre Santo, acercarnos delante de ti y recibir, Señor, lo que tú nos quieres dar, Padre Santo. Gracias te damos humildemente, Señor. Oramos por nuestro pastor, Padre amado, que se encuentra en Manizales. Seas guardándolo, ayudándole, Señor, en todo, Padre celestial. Su familia, seas bendiciéndoles, ayudándoles en todo, Padre Santo, trayéndolos con bien de regreso. Que se haga tu voluntad en todo, Padre celestial.
Dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar paso al director. Dios les bendiga. ¿Cuántos se gozaron? El culto, si el Señor lo permite, el domingo es en el Colegio Santa